Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Mateo capítulo 8, verso 5. Mateo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él. ¿Quién vino? Un centurión. Diga conmigo, un centurión. ¿Y qué vino haciendo este centurión? Rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Aleluya. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya. Algo de tu casa se va a sanar. Wow. Todos tenemos. ¿Alguien tiene batallas en la casa acá? Quiero saber otra vez. ¿Alguien tiene aquí batallas en casa? Bueno, todos tenemos. Hay alguna batalla, ¿cierto? Hay algo en nuestra casa que puede estar postrado. Quiero hablarles entonces en esta mañana sobre fundamentos de una vida de fe. Fundamentos de una vida de fe. Si tú tomas nota, fundamentos. Toda casa, todo edificio necesita fundamentos. Si no tiene fundamentos, se cae. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra vida de fe? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra vida cristiana? Escúcheme bien, es importante entender eso. Tú estás acá, pero tienes que tener bases, fundamentos para sostenerte a lo largo del caminar, a lo largo del tiempo y a lo largo de las diferentes pruebas que tú y yo vayamos a enfrentar. Esta historia de el centurión con Jesús, una historia que no es ni la primera ni la última vez que tú y yo la vamos a tocar, pero que sí le añade algunos elementos nuevos o refresca algunos elementos que son importantes que los tengas en cuenta. Esta historia nos va a enseñar estos fundamentos muy importantes. Por favor, el personaje central aquí, aparte de Jesús, es un centurión. Permítame hablar un poco de los centuriones. ¿Quiénes eran los centuriones? Eran soldados y eran parte muy importante de la estructura militar romana. Los romanos organizaron su ejército en legiones y las legiones estaban organizadas en centurias. Cada 100 soldados tenían un capitán o un centurión. Por lo general los centuriones eran hombres de educación y de dinero. Por lo general los centuriones venían de familias pudientes romanas. Así que hablar de un centurión era hablar de un hombre que tenía dinero, era hablar de un hombre que tenía educación, que tenía prestigio, que venía de una posición, de una alcurnia romana. Eran muy respetados en la estructura militar romana y en la sociedad, y eran temidos por otros. Los centuriones eran despiadados porque ellos dirigían las centurias romanas, encargados de masacrar, de conquistar y de llevar adelante la expansión del imperio romano. Ahora, no es el único centurión que la Biblia menciona. Nos encontramos con muchos centuriones. Por lo menos algunos han contado unos 7 centuriones.
en la escritura. El más conocido de todos es Cornelio, en Hechos 10. Pero lo interesante es, ¿qué representaba un centurión para los judíos? Un centurión para los judíos representaba la opresión romana. Un centurión era símbolo de cautiverio. Yo quiero que note esto. Alguien dirá, ¿y por qué es importante esto, pastor? Venga, mi amado, cuando usted lea Mateo, Mateo no fue escrito para usted. Es decir, Mateo no estaba pensando en usted. ¿En quién estaba pensando Mateo cuando lo escribió? Mateo está escrito para los judíos. Para los judíos del primer siglo, que ven cómo el imperio romano los oprime. Los destinatarios originales de Mateo son los judíos. ¿Por qué Mateo metió a un centurión en su evangelio? ¿Por qué? ¿Qué le quería enseñar Mateo a los judíos de aquella época? ¿Cuál era el mensaje que Mateo quería transmitirle a los lectores del evangelio de aquella época? Pues yo pienso que el mensaje que Mateo quería transmitir es el mismo que el Espíritu Santo hoy quiere transmitirte a ti. Y es que tu vida necesita fundamentos. Que la clave de tu vida estará en la fe que tú tengas. Porque la vida del centurión, ¿qué fue lo que admiró Jesús del centurión? La fe. Tú estás acá por la fe. Lo que sostendrá tu casa se llama la fe. Lo que sostiene tu familia se llama la fe. Vamos, alguien le va a aplaudir a Dios. Si le vas a aplaudir, apláudale. Vamos, dale ese aplauso fuerte al que vive. Tú que estás acá, tú que estás en casa, lo que te sostiene es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo parto del hecho de que los que me están oyendo acá o en casa son gente de fe. Gracias. ¿Alguien aquí es de fe? Entonces, si tú eres alguien de fe, ¿cuáles son los fundamentos de esa vida de fe? Por favor, obsérvelos con cuidado. Obsérvelos rápidamente conmigo. Dice la Biblia en el verso 5. Ahora lea conmigo con detalle. Una vez más, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Y qué vino haciendo este centurión? Ay, no le escucho. ¿Qué vino haciendo? Rogándole. Diga conmigo, rogándole. La gente de fe es una gente de oración. Vengo a decirle que el primer fundamento de una vida de fe es una vida de oración. La gente de fe, gente que sabe orar, es gente que sabe rogar. Y esto parece que no tuviese importancia. Para un centurión, rogar, ¿qué era? Humillante. Los centuriones no rogaban, a ellos le rogaban. A ellos le pedían los presos o los enemigos piedad. Los centuriones no se humillaban. Señores, pero este centurión viene rogando ante Jesús. Este centurión viene creyendo que en Jesús hay victoria. No es común lo que está haciendo el centurión. El centurión está teniendo un acto inusual. Está rogando, y cuando usted ruega, ¿qué es lo que estaba demostrando el centurión? Una cosa: dependencia. La gente que ruega es porque depende. ¿Sabe por qué es tan poderosa esta pequeña palabra de ruego y de oración? Porque mi amado amigo que me escuchas, mi amado hermano, ¿sabe qué estaba diciendo el centurión? Cuando está rogándole a Jesús, el centurión está declarando: mi dependencia, aleluya, no está en Roma. No es Roma la que va a sanar a mi criado. No es mi estatus, no es mi dinero, no son mis conexiones políticas, militares. Quien va a levantar mi casa se llama Jesús. Quien va a cambiar mi casa se llama Jesús. Y vengo a decirle a alguien que quien cambiará tu casa se llama Jesús.
Vamos, alguien alaba a Dios aquí, alguien lo cree. Quien va a cambiar tu casa se llama Jesús. Considere conmigo lo que dice el verso 6, por favor. Mateo 8:6. Y este centurión en primer lugar rogó, oró. La gente de fe ora. Pero en segundo lugar considere algo muy poderoso, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico y está... O sea que la situación, ¿cómo estaba en la casa? Grave. Pero venga. Sí capturó algo. Esto es importante. ¿Por quién viene a rogar el centurión? ¿Sabe cómo se llama esto? Pensar en los demás. O sea, en otras palabras, una vida libre de egoísmo. Señores, la gente de fe tiene una vida libre de egoísmo. Gracias por 2 o 3 amenes. Voy a repetir eso. La gente de fe tiene una vida libre de egoísmo. ¿Cuántos saben que son egoístas? No, usted no, usted está en otro nivel. Yo sí tengo problemas con el egoísmo. Mi esposa batalla, ha sufrido, pobrecita. Usted está en otro nivel de gloria. Gloria a Dios, hermano. Pero bueno, para los 2 o 3 que somos egoístas acá en este auditorio, señores, le hablo y tal vez hay 2 o 3 en la conexión también. No más de 5, el resto está en un nivel apostólico. Dios mío. Mire lo que pasa. ¿Está rogando por quién? Pastor, ¿y qué relevancia tiene? ¿Qué relevancia? Déjeme le explico algo. La actitud de este centurión es inusual. Tal vez alguien no conoce esto, pero la ley romana, escúcheme, bajo la ley romana en la que estaba el centurión, ¿sabe qué le permitía? La ley romana le decía que los que eran señores de una casa podían matar a sus esclavos cuando sus esclavos ya no servían o cuando sus esclavos se enfermaban. Les daba derecho, la ley romana les daba derecho a matar. Normalmente, ¿qué hacían los centuriones cuando un esclavo no servía? Agarraban su espada y la traspasaban y lo echaban como los perros. Porque ¿qué eran los esclavos para el imperio romano? Como perros los tiraban. Ellos iban y los compraban al mercado de esclavos. Así que matar a un esclavo y reemplazarlo por otro era lo normal. Recuerde usted que Roma era despiadada y los que dirigían las centurias eran generales o capitanes despiadados. Pero este centurión, repito, está mostrando una actitud inusual, diferente. Este centurión está diciendo: no, mi criado no puede morir. Y entonces yo aquí, lo primero, lo que el Espíritu Santo me llamó la atención es que es un hombre libre de egoísmo. Wow. Este hombre intercede porque no es egoísta. Y aquí quiero llamarle la atención porque algo que el Espíritu Santo me habló. ¿Por qué a tanta gente se le dificulta interceder? Aquí hay una clave. ¿Por qué a tanto se nos dificulta la oración? ¿Cuán egoístas hemos sido que no clamamos por nuestra casa a veces o familia? Muchos problemas en casa, ¿de qué son? Muchos problemas entre los matrimonios, ¿por qué son? Si yo he discutido con mi esposa, si yo he tenido diferencias, ¿por qué es? Por el egoísmo. ¿Cuántos hombres, cuántos papás dejan los hogares? ¿Por qué los dejan? Por su egoísmo. ¿Cuántas madres abandonan? Por su egoísmo. ¿A cuánto nos cuesta hacer una casa de avivamiento? ¿Sabe por qué? Por mi egoísmo. Porque yo, ¿para qué? El egoísmo nos domina porque pensamos solo en nosotros,
pensamos solo en los beneficios que me va a traer. En el beneficio. Y si no me trae beneficio, yo no sigo orando, pastor, porque no veo para mí respuesta. Pero es que yo no estoy orando para mí. Hay una generación que está en casa. Hay alguien que necesita, aleluya. Hay alguien que está postrado, que se requiere que en cada familia haya un centurión, haya un soldado que guerree esa casa. Porque no importa lo que está enfermo en tu casa, ello va a ser sanado. Para algunos más, otros menos, pero el egoísmo en general nos domina. ¿Alguien dice amén? De pronto, los que hemos sido levantados, o los que nos ha tocado de pronto a lo mejor ser solos, a lo mejor somos más que otros. Y entonces uno tiene que redoblar los esfuerzos y luchar contra el egoísmo. Entonces cuando yo veo a este hombre le digo: Dios, ayúdame a rogar. Él lo pudiera haber matado, desechado y buscarse otro esclavo. Pero fue ante Jesús y le dijo: Señor, sánalo. Y la respuesta de Jesús ante esa actitud, verso 7, Jesús le dijo, wow, y esto es extraordinario. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Yo iré, vamos, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Yo iré. Alguien dice amén a eso. Jesús quiere ir a sanar tu casa. Jesús quiere ir a sanar tu familia. Después que se iba a alegrar más por eso. Alguien que nos está viendo en casa, Jesús quiere ir. Alguien que está viendo allí en algún lugar, Jesús quiere ir a tu casa y sanar. Oh, apláudale, diga amén a eso. Es más, wow, venga, mire esto. Jesús apenas lo ve, ¿qué dice? Vamos, yo iré y le voy a sanar. Yo no sé usted, pero si a mí Jesús dice que va a ir a mi casa, hermano, wow, así haya que pagarle mototaxi, hermano, pero de una lo monto para que no se me... Vamos. Pero cuando Jesús dijo vamos, el centurión, ¿qué dijo? Espere. Y aquí comienza a ver. Y considere conmigo el tercer fundamento, por favor. La gente de fe ora. La gente de fe está libre de egoísmo. Pero aquí viene lo más grande. Aquí viene lo más explosivo. Y aquí viene una de las cosas que en mis años como pastor yo he luchado por enseñarle a la gente. Y que yo entiendo esta palabra. Por eso siempre me encanta tanto. Porque yo entiendo a Jesús acá. Porque es que no es común ver gente así. Lo normal es lo que usted y yo vivimos, pero no lo anormal. Y entonces, ¿qué es lo anormal, pastor? ¿Qué es lo anormal? Cuando Jesús va a ir a la casa que todos quisieran. Oiga, si a usted Jesús, repito, le dice que va a ir a la casa, va a ir a mi casa a visitarme Jesús. Wow, que vaya. Porque yo necesito que ponga las manos, que ore, que me unja con aceite, que... Y cuando Jesús va a ir, el centurión le dice, respondiendo, verso 8, respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Señor, ¿para qué vas a ir a mi casa? Venga, deténgase antes de seguir en la frase contundente, pero póngale cuidado a esto. Permítame especular un poquito. Porque Jesús admiró al centurión no solo porque tenía fe. Es que aquí también yo veo el hombre libre de egoísmo. Note, ¿por quién está rogando? Por el criado. Pero a la vez, mire la persona libre de egoísmo. El centurión también está pensando en Cristo. ¿Cómo así, pastor? Claro. Venga, Señor, ¿usted va a dejar de hacer lo que está haciendo para ir a mi casa? Cuando usted tiene una agenda aquí, usted ya tiene una agenda, tiene que orar por esta gente. No gaste tiempo yendo a mi casa. No, dígame porque usted no diría, no, tranquilo.
No se preocupe que usted no va a decir eso. Mire la persona, Señor, no gastes tiempo yendo a mi casa, porque de aquí hasta mi casa, ¿cuánto tiempo gastaría? Yo no sé dónde viviría el centurión, pero el centurión sintió que iba a sacar a Cristo del plan que tenía y le dijo: no, tú no tienes que ir a mi casa. Además, ¿por qué el centurión dijo no soy digno? Usted tiene que leerlo con mentalidad judía, no con colombiana, porque si no, no lo entiende. Para la ley judía, que un judío entrara en casa de un gentil, porque el centurión era un gentil, ¿qué representaba entrar en casa de un gentil? Señores, era considerado un inmundo. O sea, ¿sabe qué está pensando el centurión? Señor, si tú entras a la casa de este indigno, te van a dar pero crítica por las redes. Gracias. Te van a criticar tanto, le van a decir ese predica. Hasta en eso está pensando. Mire, un hombre libre, qué tremendo tener una gente así. Estaba pensando, el centurión estaba pensando tanto en el enfermo como en su pastor. Y está diciendo: no, Jesús, usted no necesita ir a mi casa. Yo lo quiero guardar de que le den palo a usted, porque si usted entra a mi casa te van a criticar. Yo no necesito que vayas, solo necesito una cosa. Aleluya. Tú no vayas, pero di la palabra, pero suelta la palabra. Di la palabra y con la palabra mi criado sanará. La palabra es suficiente, más que la presencia física, más que el toque, más que el abrazo, más que cualquier cosa. Di la palabra. Wow. Entonces el tercer fundamento de alguien que tiene fe, ¿cuál es? La palabra. La gente de fe vive la palabra, vive por la palabra. Señores, la gente de fe no vive por un abrazo, no vive porque me miren, me toquen o me visiten. Viven por la palabra. Claro, eso es fácil decirlo, pero la verdad, por eso yo entiendo aquí a Jesús, porque hay muy poquitos en las iglesias así. Por eso cuando el hombre dijo esto, ¿qué hizo Jesús? Yo creo que Jesús agarró la cabeza y dijo: ¿qué? Y note algo, léalo con mucho detalle. Verso 10: al oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló. O sea, dijo Jesús: wow, qué cosa tan tremenda. Este hombre, ¿de dónde lo sacaron? Wow. Porque es que no es común eso. Oiga, ¿de qué estaba rodeado Jesús siempre? De mucha gente. Jesús tenía mucha gente, como pasa hoy. La iglesia tiene mucha gente, pero la pregunta no es la mucha gente que tenga, es qué clase. Jesús estaba rodeado a toda hora. Mire, donde Cristo se parara, ¿qué había? Iba a la montaña, iba a la orilla del mar, se metía en una casa, gente. Pero Jesús oraba por ellos, como pasa en la iglesia. Usted viene acá y uno ora y todo, pero uno sabe que todo el mundo no es igual. Uno sabe, yo lo veo a usted, por ejemplo, yo oro, pero yo digo: ay, este hermanito. Jesús también le pasaba lo mismo. Jesús sabía. Por eso cuando apareció el centurión, ¿qué dijo Jesús? Wow, este es diferente. Aleluya. Este es diferente. Este no es igual al que se sienta todos los domingos y llena el auditorio. Wow, esta gente, este hombre es diferente. Y mire lo que dice la Biblia: y al oírlo Jesús se maravilló y les dijo a los que seguían. Aquí me parece algo tremendo de Jesús. Les dijo a los que seguían. ¿Qué les dijo?
De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado. ¿Sabe qué les está diciendo Jesús? Ustedes están conmigo, me siguen, pero este hombre que no me sigue, escúcheme, este hombre que no es seguidor mío. Venga, vamos a traducirlo en términos de hoy. Es como el centurión representa a alguien que viene, que no es ni de la iglesia, pero ese que no es de la iglesia tiene más fe que todos los que estamos acá. Entonces, ¿sabe qué dijo Jesús? Ni en la iglesia. Porque los de la iglesia están ahí pegados y me siguen, pero no tenemos fe como tiene este hombre. Entonces a mí el Espíritu Santo me impactó y yo dije: wow, Señor, si es verdad, yo puedo ser predicador, pero no tener la fe que tuvo este hombre. Oh, un hombre que le creyó a la palabra, un hombre que sabía que la palabra es poderosa, que la palabra es lo más poderoso que existe, porque por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, porque envió su palabra y los sanó. Porque yo creo que la palabra va a sanar mi casa. Y si Dios dice que por tu llaga yo fui curado, por tu llaga seré curado. Y si la palabra dice que Él es mi pastor y que nada me va a faltar, nada me va a faltar. Alguien dice amén a eso. Y si la palabra dice que Él va a abrirte puertas, Él las va a abrir. Pero hay que creerle a la palabra. Aleluya. La palabra es poderosa. Pero déjeme decirle algo. La verdad es que los cristianos no dependemos de la palabra. Vivimos dependiendo del hombre. Vivimos dependiendo del que está al lado, no de la palabra. Por eso es que Jesús a este hombre lo miró y dijo: ojalá hubiesen más como él. Ojalá tuviésemos más centuriones. Voy a decir algo que va a sonar feo. ¿Sabe usted que si Jesús tuviese más centuriones, su ministerio hubiese sido todavía más productivo? ¿Usted se imagina teniendo gente que en vez de que Jesús fuera a orar por ellos, le vivieran diciendo: ¿sabe qué, Señor? Usted no tiene que ir a mi casa, di la palabra. Entonces Jesús, ¿usted se imagina a Jesús soltando palabras? Es una bendición. Pero había gente que no, tienes que ir, y tienes que tocarme, y tienes que revolcarme, y si no me revuelca, si no me vas a mi casa, me voy, Jesús. Si no visitas mi casa, Jesús, me voy. Porque tú sabes que yo tengo una crisis en mi casa. Yo estoy pasando un dolor ahorita en mi casa. Eso es lo normal. Y escúcheme, ¿iba a ir Jesús a la casa? Claro. ¿Por qué? ¿Está malo ir a la casa? No, no, no. ¿Le estoy diciendo yo que es pecado ir a la casa? No, no, no le estoy. Es una bendición. Es una bendición poder ir a la casa. Es una bendición, hermano, poder visitar y orar, y hay que hacerlo. Pero ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Que usted no puede depender de eso. Es decir, si se te visita y se te ora, gloria a Dios. Pero mi vida no depende de que alguien venga, me ore o no, me visite, me llame o no. Mi vida depende de una palabra que Dios me suelte. Wow. Alguien aplaude a Dios acá. Yo quiero saber la gente que tiene una palabra. Yo quiero saber si aquí hay gente que tiene una palabra, porque la palabra te va a dar vida. Lo que está enfermo en tu casa va a vivir, va a vivir, va a vivir. Vamos, alguien grita amén a eso, va a vivir. Colóquese en pie, familia. Wow. Va a vivir lo que está caído. Hey, hermana. Hey. ¿Qué piensas?
¿qué pensará Jesús de su fe? Si Jesús estuviera acá, ¿qué diría Jesús de su fe? ¿Usted cree que Jesús va a admirar su fe? Yo me hice esa pregunta en el texto y tuve que agarrarme la cabeza. No Jesús, yo. Yo dije, Señor, wow. Yo creo que Jesús no diría de mí, wow, ni en cincelejo. Nah. Señor, ¿cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo está tu fe? Ahora mire cómo terminamos, así de pie como estás, lea conmigo. Mire cómo termina Jesús, verso 11. Por favor, lea esto rápidamente. Aquí suelta Jesús una bomba que Mateo la registra. Y usted tiene que entender esto desde la cultura hebrea, no desde la colombiana, la hebrea. Ponle cuidado a lo que está acá tan tremendo. Verso 11. Y os digo que vendrán muchos. Diga conmigo, ¿cuántos van a venir? ¿Cuántos van a venir? ¿De dónde? ¿De dónde van a venir? ¿Qué está diciendo? ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de la eternidad. Está hablando del reino. Y le está diciendo a la gente que está escuchándolo: vendrán muchos del oriente, del occidente, es decir, muchos gentiles. Gracias. Tiene que entender esto. Vendrán muchos y se sentarán ¿con quién? Con Abraham. Y se sentarán con Isaac. Y se sentarán con Jacob en el reino de los cielos. Pero mi hermano colombiano, mi hermano que lo está leyendo, usted y yo perdemos de vista esto. ¿Por qué es tan fuerte esto? Porque ¿qué pensaban los judíos? Que los únicos que se iban a sentar con Abraham eran ellos. Y ahora Jesús les está diciendo: no, gente como este gentil que tiene fe. Porque los que se van a sentar no son los que son de una religión, sino los que tienen fe. Los que tienen fe se van a sentar con Abraham. Los que tienen fe van a sentarse con Isaac. Los que tienen fe van a sentarse con Jacob. Y luego dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ay, ¿quiénes son los hijos del reino? Los judíos. Y serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro. Venga, ¿usted sabe de qué está hablando Jesús acá? Jesús está hablando de una doctrina que hoy no se habla, que algunos predicadores, no, algunos no, muchos no nos gusta predicar, ni a usted le gusta oír. No vende, pero está en la Biblia, gústele o no. ¿Sabe qué está hablando Jesús? Del infierno. Y Jesús está diciendo que habrá muchos hijos del reino en el infierno. Y allí será el lloro. Wow, y a mí me estremeció eso. Le dije: ¿cómo, Señor? ¿Sabe por qué? Porque no basta con decir que soy de una iglesia. ¿Cuál era el orgullo de los judíos? Es que somos judíos, somos Israel, y solo por ser de la nación ya es suficiente. Y Jesús dijo: no, no es por ser de la nación, es por tener fe. Es por tener fe, es por creerle a Dios. Y entonces luego concluye, verso 3: entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya. ¿Quién determinó el milagro? No Jesús. Tu fe determinará tu milagro. Tu fe determinará tu victoria. Tu fe determinará tu bendición. ¿Alguien aplaude a Dios? Alguien que nos escucha en casa, tu fe. Tu fe determinará. Vamos, apláudale. Tu fe determinará milagro. Tu fe determinará victoria. Tu fe
determinará salud y sanidad. Alguien alaba a Dios. Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar.